Gloria a Dios. Gloria a Dios en esta mañana, aleluya. La presencia del Señor está en este lugar. Hay muros que caen cuando el pueblo le adora. Hay cadenas que se rompen cuando el pueblo decide buscar al Señor con todo su corazón. Yo no sé si tú puedes sentir la presencia de Dios en esta mañana, pero ciertamente el Señor está en este lugar. Ciertamente el Espíritu Santo de Dios se pasea en medio de este lugar. Y como decía mi hermana, tú y yo decidimos qué es lo que queremos recibir hoy de parte de Dios. Porque la palabra me enseña que en algunas ocasiones Jesús decía, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? Y Jesús en esta mañana nos está diciendo, ¿qué viniste a buscar? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? Pero el Señor está esperando un corazón dispuesto, un corazón que le alabe, un corazón que le adore, un corazón que le reconozca a pesar de la situación que puede estar pasando, un corazón que no cierre su boca para alabarle aunque esté rodeado de cosas difíciles. El Señor está buscando un corazón en esta mañana y me pregunto, ¿habrá algún corazón en este lugar que quiera recibir de Dios? ¿Habrá en este lugar algún corazón que dice, yo vine por mi milagro, yo vine a buscar lo que tú tienes para mí? La tormenta no me va a detener, la situación no me va a parar, porque yo vine a adorarte, Señor. Si tú eres ese corazón en esta mañana, yo sé que el Señor quiere hablarte, yo sé que el Señor quiere tocarte y yo sé que el Señor quiere traer respuesta. Y en esta mañana quiero hablarte de atravesando estaciones. Y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida va a atravesar diferentes estaciones, diferentes temporadas, momentos donde todo está bien, momentos donde hay felicidad, momentos donde caminamos en bendición, pero también llegan momentos donde nosotros nos sentimos acorralados. También llegan momentos donde se levantan los vientos fuertes. También llegan momentos donde pasan cosas en nuestra vida de una manera inesperada e inexplicable. No recibimos un correo electrónico diciéndonos, mañana te va a llegar un problema, mañana te va a llegar un reporte, mañana te va a llevar una situación. Pero ciertamente en medio de tu problema, Jesús permanece. Ciertamente en medio de tu situación, Jesús no te abandona. Y el Señor quiere que, sin importar la estación o la temporada, iglesia, que te ha tocado vivir como congregación, quizás en tu propia familia o en tu vida personal, tú no dejes de alabarle a pesar del tamaño de la tormenta. Porque aquellos que realmente tienen intimidad y relación con Dios, no hay tormenta que los pueda callar. Aquellos que realmente han conocido a Dios en medio de la cárcel se atreven a alabar. Aquellos que realmente, como Pablo, saben al Dios que le han creído. No importa que me aten las manos, no importa que me tomen los pies. Si el enemigo se equivocó y no me tapó la boca, yo le voy a seguir alabando en medio de mi crisis. Así que no sé cómo se llama tu crisis en esta mañana, pero no permitas que esa crisis te robe tu alabanza. No permitas que esa crisis haga menguar tu fe. No permitas que esa circunstancia, ese problema, te haga dudar de la presencia de Dios en tu vida. Porque Dios no está contigo y conmigo en ciertas temporadas. Jesús está con nosotros en cada estación, en cada temporada, en todo tiempo, sin importar cómo yo me pueda sentir o cómo yo no me sienta en este momento. Todos vamos a tener un día malo. Todos vamos a tener un día de prueba. Todos vamos a ser sacudidos en algún momento de nuestra vida. Pero el silencio de Dios no significa ausencia de Dios en mi vida. Te lo repito, el hecho de que Dios esté en silencio en medio de tu crisis familiar, en medio de la crisis de salud que estás atravesando, en medio del problema con tus hijos, en medio del problema financiero, el silencio de Dios no significa que Dios te abandonó. Dios sigue contigo, porque Jesús nunca prometió que todo estaría bien. Él prometió que estaría con nosotros todos los días y hasta el fin.
todos los días y hasta el fin. En los días buenos, en los días que todo a mi alrededor parece bendición, en el día que puedo abrazar el milagro, en el día que puedo tomar la promesa y en el día cuando todo lo que estoy viendo es completamente contrario a lo que Dios prometió. Y yo sé que aquí hay muchos en esta mañana que están en el día de crisis, que están en el día de tormenta, que están en el día inesperado, que están en el día que jamás pensaron que llegaría. Pero yo tengo un mensaje de parte de Dios para tu vida. Y el Señor te dice, no tires la toalla, no sueltes, no te desesperes, porque aún no he terminado contigo. Vengamos en esta mañana a la palabra de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 8, versículo del 23 al 27. Y dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le dijeron, y he aquí que le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido a esta tu casa en esta mañana. Señor, adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre. Hemos leído tu palabra en esta mañana y yo te pido que tu palabra pueda traer respuesta a los corazones que están abatidos. Yo te pido que a través de tu palabra tú puedas tocar cada vida que aquí se ha reunido. Señor, yo te pido que a través de tu palabra tú rompas cadenas, que a través del poder de tu Espíritu Santo tú traigas liberación al que está cautivo, sanidad al que está enfermo, restauración al que ha sido quebrado. Que tu Espíritu, Señor, se mueva como quiera en este lugar, porque tú eres el dueño de este lugar, tú eres el centro de nuestra vida, tuya es la gloria y para ti, Señor. En cuanto a mí en esta mañana, Espíritu de Dios, una vez más me pongo en tus manos, una vez más rindo todo mi ser delante de ti, una vez más te entrego el micrófono, Señor, porque no tengo nada para dar, pero si tú, Señor, tocas mis labios, pasas carbón encendido y abras a través de mí, Señor, a este pueblo, yo sé qué cosas sucederán. Así que, Señor, toma y recíbela porque tuya es la gloria. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En este capítulo que acabamos de leer, veíamos las 3 estaciones o las 3 temporadas que pueden tomar lugar en la vida de cualquier ser humano, en la vida de cualquier creyente. Y cuando hablamos de estaciones, hay muchas cosas que podemos comparar. Por ejemplo, las estaciones que se pasan todos los años. Tenemos un tiempo de primavera, un tiempo de verano, un tiempo de otoño y un tiempo de invierno. Quizás hay algunos como yo que prefieren la primavera, que le gustan las flores, que le gusta el olor de las flores, que le gustan los colores. Pero como mismo la primavera es necesaria, también es necesario el tiempo de invierno. Y muchas veces nos aferramos a una estación, a una temporada en nuestra vida y no hemos entendido que siempre no podemos permanecer en el mismo lugar porque corremos el riesgo de acomodarnos. Corremos el riesgo de no crecer, corremos el riesgo de conformarnos en el lugar donde Dios nos ha puesto. Y es por eso que muchas veces el Señor permite el cambio de estación en nuestra vida. Para que no te acomodes, para que no dependas de tu sabiduría, para que no dependas de tu capacidad, para que no dependamos de nuestras relaciones, para que no dependamos de nadie y para que solamente podamos depender de Dios. Es necesario el cambio de estaciones, pero sin importar el nombre de la estación, Jesús está contigo. La presencia de Dios no te abandona en medio de la estación que te ha tocado vivir. Y en esta escritura veíamos 3 estaciones tomando lugar. La primera estación ocurre cuando el Señor le dice
que entren a la barca. Si usted lee esta misma escritura, en otro de los evangelios, el Señor le dice estas palabras a sus discípulos: pasemos al otro lado. Aquí ocurre la primera estación, la estación de la promesa, la estación de la palabra, la estación donde Dios te dice: voy a hacer, vamos a llegar, te voy a tomar, vas a ir conmigo, vamos a conquistar grandes cosas. Y a todos nos gusta la estación de la promesa. ¿A quién no? Yo amo la estación de la promesa. Yo amo el tiempo donde Dios viene sobre mi vida y Dios me dice: Sheila, voy a hacer. Sheila, te voy a llevar. Sheila, te voy a usar. Sheila, voy a abrir puertas para ti. Pero muchas veces, cuando oímos la estación de la promesa, se nos olvida que la promesa tiene una estación de procesos. Una estación donde se van a levantar conflictos. Una estación donde vienen tempestades. Una estación donde Dios está trabajando con la vasija que va a recibir la promesa. Porque ¿qué hacemos con tener la promesa si no hemos sido preparados para la promesa? Dios nos puede prometer cosas grandes, pero si Dios no nos prepara para aquello que nos ha prometido, cuando llegue el momento de recibir aquello que Dios ha dicho, nosotros no vamos a valorar aquello que hemos recibido de parte de Dios. Y nosotros primeramente, iglesia, tenemos que aprender a depender de Dios, a entender que si su presencia no va, yo no voy, que si Él no habla, yo no me muevo, que si Él no envía, yo no camino. Así que sin importar si estás en el tiempo de la bendición, gloria a Dios. Si este es el tiempo de la promesa, gloria a Dios por eso. Pero si quizás te encuentras en la segunda estación, el tiempo de la espera, el tiempo donde todo se ve, donde todo suena, donde todo parece completamente contrario a la palabra que Dios te dio en algún momento, no te desesperes, porque el desierto no es para siempre. No te desesperes, porque el desierto es un lugar de tránsito, no es un lugar donde tú vas a permanecer. El mismo Dios que te dio la palabra de la promesa al comienzo de subirse en la barca, es el mismo Dios que va a permanecer contigo en el tiempo de espera. En el tiempo donde se va a levantar la tormenta. En el tiempo donde vas a ver el caos. Quizás en esta mañana el Señor te dio una palabra y te prometió que tu familia le iba a servir. Y ahora lo que estás viendo es algo completamente contrario. En vez de servirle, cada día se alejan más de Dios. No pongas tu mirada en lo que ves. Mantén tu mirada en la promesa que el Señor te dio. Quizás el Señor te prometió un ministerio. Te dijo que te llevaría a naciones. Te digo que te usaría de una manera poderosa. Te digo que a través de ti vidas serían restauradas, vidas serían tocadas. Pero ahora haces una cédula, haces una transmisión y no se conecta a nadie. Nadie viene. Permanece fiel. Permanece fiel. Han habido temporadas en mi vida donde yo me he tenido que predicar a mí misma, donde yo me he tenido que parar frente al espejo y decir: si Él me dio esta palabra, yo la voy a predicar. Y he visto a Dios mover las cosas, porque cuando permanecemos fiel, agarrado de aquel que nos dio la promesa, en el tiempo que la vasija esté lista para recibir la bendición, Dios traerá el tiempo de cumplimiento. Pasamos de la palabra de la promesa a la tempestad, a las olas que baten fuerte, a los tiempos de crisis, a los tiempos de caos, a los tiempos de no entiendo qué estás haciendo, Señor, al tiempo del cumplimiento. Cuando permanecemos en medio de los tiempos difíciles, ciertamente viviremos el tiempo del cumplimiento. Así que yo sé que en esta mañana tengo la certeza de que hay muchos que están en la estación 2, en el tiempo B, en el tiempo de la espera, en el tiempo donde parece que la presencia de Dios me ha dejado, en el tiempo donde quizás no escucho de Dios, en el tiempo donde no entiendo lo que Dios está haciendo, en el tiempo donde Dios me ha dicho: voy a hacer en tu familia, y mi familia está más rebelde. Y yo digo: ¿será que Dios me habló? ¿Será que Dios me habló? El tiempo de la crisis, el tiempo a veces de la duda,
El tiempo de preguntarme, ¿a quién escuché yo? ¿Será que Dios se bajó de mi barca? ¿Será que he hecho algo que a Dios no le agrada? ¿Será que Dios se olvidó de lo que me prometió? ¿Será que ya Dios se olvidó de lo que dijo que iba a hacer en mi vida? El tiempo ve. Pero el Dios que te dio la palabra no se olvida. El Dios que te dijo, haré a través de ti. El Dios que dijo, te llevaré, no te deja en medio del punto B de tu vida. En el punto B de tu vida, a veces vas a ver a Dios de una manera que no lo vas a poder ver ni en la estación A ni en la estación C. Porque en medio del desierto es donde Dios da agua de la roca. En medio del desierto es donde Dios hace que caiga maná del cielo. En medio del desierto, en medio del problema, en medio de la tempestad, en medio de que el médico ha dicho que no vivirás, es cuando ves al hacedor de milagros hacer algo en tu vida y a través de tu vida. Así que no te desesperes en esta mañana y sigue creyendo en aquel que te dijo que te llevaría. Sigue confiando y poniendo la mirada en aquel que te dijo, hijo mío, hija mía, yo estoy contigo hasta el fin. Yo estoy contigo, no te dejaré, no te abandonaré. Yo estoy contigo hasta el fin. Les repito en esta mañana, iglesia, Dios no está contigo en una temporada. Dios está contigo en todo tiempo. Dios está contigo en toda temporada. Dios está contigo en todo momento. Dios está contigo cuando lloras y nadie te ve. Dios está contigo cuando alabas y nadie te ve. Dios está contigo cuando le predicas a uno, cuando le predicas a 1000. Dios está contigo cuando no tienes fuerza. Dios está contigo cuando estás en el mejor momento de tu vida. Dios está contigo cuando estás en crisis en tu hogar. Dios está contigo cuando estás abrazando la bendición de Dios en tu hogar. Dios está contigo siempre, 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 siempre. Dile que tienes a tu lado, Dios está conmigo siempre. Dios está conmigo siempre. Dios no me abandona. Dios no me ha dejado, aleluya. Dios no se ha olvidado de mí. Dios está conmigo siempre. Pero ayúdame a predicar en esta mañana. Ayúdame a predicar en esta mañana. Tú tienes que creer lo que Dios te está diciendo. Y Dios te está diciendo, no te desesperes. Dios te está diciendo, mi presencia está contigo. Dios te está diciendo, yo no te voy a abandonar. Dios te está diciendo, tú no vas a morir en esta crisis. Tú no te vas a morir en esta crisis. Aleluya. Si le vas a dar el aplauso a Dios, dáselo mejor. Tú puedes hacerlo mejor, iglesia. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Si prestaron atención a la lectura que acabamos de leer, dice que Jesús fue el primero en entrar en la barca. Me pregunto yo, ¿no sabía Jesús que venía una tempestad? Ciertamente sí. Porque Jesús todo lo conoce. Sin embargo, sabiendo que se iban a levantar las olas, sabiendo que venía una tempestad, Jesús no solamente se monta a él, sino que le dice que le sigan. Qué lindo es Dios. Que podemos tener la seguridad, que podemos tener la certeza, que Él es el primero en estar ahí. Que yo no voy a pasar un proceso donde Él no va a estar a mi lado. Que yo no me voy a montar en un problema, en una situación, en una tormenta, en un caos donde yo voy a estar sola. Porque su presencia estaba de antemano en la barca. Aún sabiendo que venía tormenta, eso no lo detuvo. Eso no le dijo, vete tú. No, yo voy contigo. Yo estoy en la barca. Yo me subo contigo. Para que cuando estés en medio de la tormenta, sepas que yo estoy contigo. Para que cuando estés atravesando el problema, sepas que el primero que estuvo en la barca fui yo. Para que sepas en medio del caos de tu vida que yo estoy ahí. Yo no te voy a mandar a un lugar donde tú vayas solo. Yo te voy a mandar a un lugar donde tú vas conmigo. Un lugar donde mi presencia está de tu lado. Un lugar donde mi presencia entró en tu barca. Un lugar donde mi presencia es específicamente quien te pone. La vida de José la vemos tomando estaciones.
tiempos de promesa, tiempos de sueño, tiempos de visiones. Dios le habló de cosas grandes a José. Y si tú lees la historia de la vida de José, y es una de mis favoritas, a través de toda la historia de José, pareciera que la promesa nunca va a llegar. Pero hay algo curioso en medio de la historia de José, y es que José en medio de una cisterna, José en medio de la casa de Potifar, José en medio de la cárcel, dice la palabra de Dios que Dios estaba con él y todo prosperaba. ¿Cómo es posible que en medio de un caos? ¿Cómo es posible que en medio de un problema? ¿Cómo es posible que en medio de las tempestades y de las estaciones en la vida de José, Dios estaba con él y lo prosperaba? Es que a Dios le gusta lucírsela. Es que a Dios le gusta llegar donde otros no llegan. Es que a Dios le gusta hacer lo que otros no hacen. Porque es que tu Dios y mi Dios es sobrenatural. Es que tu Dios y mi Dios no se detiene ante un pronóstico. Es que tu Dios y mi Dios no lo limita a una circunstancia. Iglesia, la promesa de Dios no tiene fecha de expiración. La promesa de Dios no caduca. Puede tardar 5 años, puede tardar 3 meses, puede tardar 10 años, puede tardar 25 años, pero si salió de la boca de Jehová, ciertamente acontecerá. Si fue Dios quien habló, pasará el cielo y la tierra pasará, dice la palabra, mas su palabra no pasará. Si fue Jehová quien abrió su boca, si fue Dios quien te dijo, si fue Dios quien habló, créelo, porque ciertamente pasará. Jesús fue el primero en entrar en esa barca, aún sabiendo que venían las tormentas. Yo les pregunto en esta mañana, ¿estaban los discípulos en desobediencia como para que se levantara esta tormenta? Para nada. Por el contrario, estaban siguiendo una instrucción de Dios. Y a veces pensamos que cuando nos movemos en una palabra de Dios, cuando pongo en acción mi fe, todo me va a salir bien, todo va a estar en calma, todo va a estar perfecto. Pero yo vengo a anunciarte que el hecho de que hay una tormenta tomando lugar alrededor tuyo, eso solamente me anuncia que el tiempo del cumplimiento se acerca. Porque cuando la tormenta se levanta, cuando la tormenta es más fuerte, es porque el tiempo de la bendición está cerca. Y el enemigo quiere atemorizarte, y el enemigo quiere detenerte. Y Dios ha permitido que tú estés en ese lugar para que tu fe crezca. Para que tu fe crezca, para que tu fe crezca, para que entiendas que el Dios que está contigo en la orilla, cuando aún no te has montado en la barca, es el mismo que sigue en tu barca cuando la barca está atravesando grandes olas. Dios no se bajó, Dios no los dejó, Dios estuvo ahí con ellos en medio de aquella tempestad. Muchos de los que estamos aquí en esta mañana nos estamos cuestionando: ¿por qué si Dios me dio una palabra? ¿Por qué si Dios me dijo que comenzara un ministerio? ¿Por qué si Dios me dijo que comenzara a predicarle a mi familia? ¿Por qué si Dios me dijo que abriera ese negocio? ¿Por qué si Dios me dijo que me moviera en fe y comprara esa casa? Ahora hay una tormenta. ¿Será que estoy en desobediencia? ¿Será que hay algo que he hecho mal? ¿Será que Dios se le olvidó lo que me prometió? Pero en esta mañana quiero recordarte una vez más, quiero que se quede esto en tu corazón. La tormenta solamente anuncia el tiempo de la bendición que se aproxima. En la vida de Jesús vimos el momento de la cruz. Para muchos quizás pensaron, incluso los propios discípulos, que todo había terminado. Seguía al maestro. Lo vi hacer milagros, lo vi hacer maravillas, lo vi haciendo cosas en mi vida y a través de mí. Y ahora de pronto, en una cruz, pareciera que se acabó la esperanza. Pareciera que ya no hay esperanza, que nada va a pasar. Pareciera que todo va a permanecer igual. Pero siempre hay un tercer día. Siempre hay un momento de resurrección. Siempre hay un momento donde todo vuelve a florecer. Siempre hay un momento de reverdecer. Siempre hay un momento de cumplimiento. No te vas a quedar en medio del proceso. No te va a quemar el fuego de la prueba.
La presencia de Dios, la misma que te permitió entrar en esa barca, te va a sacar de en medio de aquel mar en victoria. Te va a sacar en victoria. Tú puedes estar viendo una realidad, pero por encima de tu realidad existe la verdad de Dios. El médico te puede haber desahuciado, pero la palabra dice que por sus llagas yo he sido sanado. Mi matrimonio puede estar desbaratado, pero la palabra me dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Mis hijos pueden estar perdidos, pero la palabra de Dios me dice: herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima lo que lleva en el vientre la madre. Así que no te enfoques en tu realidad. Pon tu mirada en la promesa y en la palabra de Dios, porque las realidades son temporales, son momentáneas. Los procesos no son para siempre. José comenzó soñando, pasó por una cisterna, pasó por una cárcel, pero terminó en el palacio, como Dios lo había dicho. Pero es imposible que Dios te lleve al palacio si tú no quieres pasar el proceso que te prepara para poder dirigir el palacio. Muchos de los que estamos aquí tenemos oraciones por años que quizás aún no hemos visto la respuesta. Dios está trabajando en ti y Dios está trabajando en los tuyos. Dios está obrando. Aunque no lo pueda ver, Él está obrando. Aunque no lo pueda escuchar, Él sigue ahí conmigo en la barca. Jesús fue el primero en montarse en la barca. Segunda de Corintios 4, 17 y 18 dice: porque esta leve, me gusta esta palabra de mis versículos favoritos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que no se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las que no se ven son eternas. Detrás del telón, detrás de la cortina, cuando tú no lo puedas ver, Dios está moviendo su mano a tu favor. Aun cuando tú no lo puedes ver en tiempo de crisis, el Señor está trabajando a tu favor. Hay cosas que Dios ya tiene preparadas con tu nombre, que tú ni tan siquiera lo sabes, pero ya están ahí. Dios te está preparando a ti y Dios me está preparando a mí para que podamos recibirla. No te vas a quedar en el medio, vas a llegar a la meta, vas a llegar al tiempo del cumplimiento, vas a llegar a la tierra prometida. No hay eteo, no hay jebuseo, no hay cananeo que puede impedir que aquellos que han creído en Dios, que aquellos que han puesto su fe en Jesús, que aquellos que son portadores de una palabra de Dios se queden en medio del proceso. El proceso te va a soltar, porque a tu proceso ya Dios le dio una fecha de expiración. Antes que tú entraras, antes que tú comenzaras en medio de aquella tormenta, ya Dios le había dicho: cuando tome esta forma, cuando ella luzca así, cuando él esté así, lo sueltas. Es por eso que a José lo mandaron a buscar apresuradamente. José quiso ayudar a Dios. Nosotros muchas veces queremos ayudar a Dios. En medio de aquella cárcel, cuando Dios le dio la sabiduría, el discernimiento y la revelación de aquel sueño, le dijo a aquel hombre: cuando llegues al reino, háblale a tu rey de mí. En otras palabras le está diciendo: acuérdate de mí, acuérdate de lo que yo hice, acuérdate cómo yo te pude revelar el sueño. Pero dice la palabra de Dios que a este hombre se le olvidó lo que José había hecho por él. Tú a lo mejor estás esperando que tu ayuda, que tu socorro venga de un lugar que no va a venir. Porque Dios ha permitido que a esa hermana que te puede ayudar no te ayude, para que tú aprendas a depender de Dios. Porque Dios ha permitido que aquel que pueda darte la mano no te la dé, para que tú entiendas que no es en tu tiempo, que no es en mi tiempo, que no es a tu manera, que no es a mi manera, que no es en tus sentimientos, que no es en mis sentimientos. Es bajo la perfecta voluntad de Dios, porque todo tiene su tiempo abajo de la tierra. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y cuando Dios habla,
todo tiene que obedecer la palabra de Dios. Así que no quieras forzar los tiempos. No quieras salirte del proceso antes de tiempo. Permanece fiel, pásale a Dios el tiempo de la tormenta y verás cómo Dios te lleva a la tierra prometida. Amén, gloria, 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 gloria. Las tempestades siempre van a llegar inesperadas. Las tempestades siempre nos van a tomar por sorpresa. Hay momentos donde quizás Dios viene por meses preparándote, sin darte las especificaciones de qué va a ocurrir. Dios viene preparándote para que intercedas por algo. Dios viene preparándote para que intercedas por alguien. Pero muchas veces Dios no nos revela el todo. Porque sinceramente, hermanos y hermanas que estás aquí en esta mañana, si Dios me hubiese dicho a mí lo que yo iba a pasar para poder abrazar su promesa, le hubiese dicho, yo no voy. Y muchas veces nosotros queremos gozarnos en la tierra prometida. Y por gozarnos en la tierra prometida, se nos ha olvidado disfrutar el paisaje. A veces el paisaje es más largo, pero es necesario observar las cosas que Dios está haciendo en tu vida en medio del paisaje. Porque en medio de la tormenta, Dios está haciendo cosas. Aunque tú piensas que Dios está dormido. Aunque tú pienses que a Dios no le interesa. Aunque tú pienses que Dios se olvidó de ti. Aunque tú pienses que Dios se olvidó de tu casa. Aunque tú pienses que la presencia de Dios ya no está contigo. Porque muchas veces somos muy sentimentales, muy emocionales. Oh, si yo no siento a Dios, si yo no me erizo mi piel, es que Dios no está. Dios siempre está contigo. Dios siempre está contigo. En todo tiempo. En todo tiempo, se te erice la piel o no se te erice, Dios siempre está contigo, en obediencia y aún con crisis. Muchas veces en medio de nuestra obediencia se van a levantar crisis. Tu fe está siendo probada. ¿Sabes por qué Jesús pudo dormir en medio de aquella tormenta? Porque Jesús sabía quién estaba en control de esa barca. Jesús sabía que el control no lo tenía el enemigo. Jesús sabía que por muy grande que fueran las olas, esa barca no se iba a hundir. Porque Jesús sabía quién estaba en control de esa barca. Y eso tiene que ser una enseñanza para ti y para mí. Porque si Jesús durmió con confianza, Jesús me está enseñando que en medio de mis tormentas, en medio de mis tribulaciones, en medio de mis problemas, en medio de mi caos y en medio de mi crisis, yo puedo estar confiadamente de que Jesús sigue en mi barca y que mi barca no la llevo yo. ¿Sabe lo que pasa, iglesia? Que muchas veces decimos que es Jesús quien lleva mi barca, pero la realidad es que mi barca la llevo yo. La realidad es que mi barca la llevan mis emociones. La realidad es que mi barca la lleva mi manera de pensar. La realidad es que mi barca la estoy llevando en mis fuerzas. Pero cuando realmente es Jesús quien lleva mi barca, yo puedo descansar en medio de la tormenta. Así que quita la queja de tu boca y cámbiala por una alabanza. Porque muchas veces Jesús no se va a levantar y reprender los vientos hasta que realmente tú y yo no estemos listos para verlo obrar. Voy a compartir algo en esta mañana con ustedes, un testimonio personal. Cuando comencé en el Señor, les contaba a los jóvenes, yo vine en un proceso de depresión terrible. Yo vine con un sangramiento terrible que el médico me quería hasta operar. Pero en medio de aquel proceso comencé a sufrir de ataques de pánico. Vengo a Cristo, el Señor me sana de la depresión, el Señor me sana del sangramiento, el Señor llegó y cuando Dios llega todo cambia. El médico que dijo que había que operar, no hubo necesidad de operación porque el médico divino lo hizo para mi vida. Pero hubo algo que permaneció un tiempo y ese algo fueron los ataques de pánico. Yo me recuerdo, la pastora María Caridad, la pastora Magda, no sé cuántas veces oraron por mí en mis comienzos en el Señor. Reprendían el temor, reprendían el pánico, echaban fuera todo aquello de mi vida y yo estaba bien por un tiempo, pero luego volvían a aparecer los temores y luego volvían a aparecer los pánicos. El tiempo comienza a pasar, el Señor comienza a levantarme, el Señor comienza a usarme. ¿Dónde usted cree que el Señor comenzó a usarme? Exactamente las personas que estaban con temor,
las personas que estaban con pánico, ministrándole a jóvenes, ministrando en mujeres, hablando a la iglesia, y yo me quejaba delante de Dios. Señor, ¿cómo es posible que tú me uses para echar fuera un espíritu de temor? ¿Cómo es posible que tú me uses para traer liberación a una vida y yo todavía sigo sufriendo de temor? El Señor en ese día habló algo a mi corazón que nunca se me va a olvidar. Teniendo un tiempo de intimidad con Dios en mi lugar secreto, el Señor me dijo: Sheila, ¿sabes lo que pasa? Que si yo te quito ese temor y ese pánico, ya tú no me servirías. Porque tú me sirves por lo que yo te doy, no por quien yo soy. Entonces en esta mañana te hago una pregunta, me decía el Señor. Y si yo no te hiciera el milagro, ¿tú me seguirías sirviendo? Y llegó el momento de la decisión de vida. Señor, lo hagas o no lo hagas, te sigo adorando. Lo hagas o no lo hagas, sigo hablando de ti. Lo hagas o no lo hagas, sigo diciendo que tú sanas. Sigo diciendo que tú libertas. Sigo diciendo que tú eres todopoderoso. Sigo diciendo que no hay nadie más grande que tú. Sigo diciendo que tú amas. Sigo diciendo que tú salvas. Sigo diciendo que tú restauras, aunque aún no lo haya visto en mi vida. Y seguí hablando de Dios. Y seguí orando por vidas. Y cosas siguieron pasando. Y yo tenía mi propia tempestad. Yo tenía mi propia tormenta. Pero un día, unos meses después, cuando yo me rendí al Señor y le dije: lo hagas o no lo hagas, te voy a seguir adorando, voy a seguir predicando, voy a seguir haciendo lo que tú me llamaste a hacer, aunque tenga que permanecer para siempre en medio de esta situación. Nunca se me va a olvidar, yo creo que habían pasado unos 3 meses. Cuando yo estaba trabajando, yo trabajo desde la casa, trabajo para el banco, soy auditora, pero trabajo desde la casa. Y yo estaba en uno de esos días que usted no está ni pensando, usted está concentrado en otra cosa. Pero sentí la voz de Dios hablar a mi corazón y decirme: ahora párate, reprende y echa fuera de tu vida ese espíritu de temor. Hermano, no parecía lógico. Yo no estaba en el lugar secreto. A veces ponemos al Señor en una cajita. Dios solo se puede mover así. Dios solamente puede hacer así. Dios solo puede tocar a este hermano. No. No me limites el poder de Dios. Porque Dios te puede hablar en un baño, en una oficina, en un carro, en tu lugar secreto. Cuando tú tienes una intimidad con Dios, Dios te habla en todo tiempo. De hecho, Dios te está hablando en este momento. Pero no todos han escuchado la voz de Dios. Y no todos están entendiendo lo que Dios ha dicho hoy. Y yo me paré en fe y yo reprendí y yo eché fuera ese espíritu de temor. Y yo pensaba que tenía que echarlo fuera con mucha gritería, con mucha autoridad, con mucho poder. Y tenía que hacer como muchas otras veces lo había hecho en mis fuerzas. Y fue algo sencillo, hermano. Yo en el nombre de Jesús me paré. ¿Cuándo? Cuando el Señor me dijo: móntate en la barca. No cuando a mí se me ocurrió entrar sola. Cuando ya yo tenía una intimidad con Dios. Cuando ya yo conocía a Dios. Cuando ya yo no dependía de las oraciones de los demás. Porque yo buscaba a Dios por mí misma. Me levanté, reprendí, eché fuera ese espíritu de temor. Hermano, han pasado 10 años de eso. Y para la gloria de Dios, nunca más el espíritu de temor ha tocado mi vida. Nunca más el pánico ha tomado mi vida. ¿Por qué? Porque ya yo estaba preparada para recibir aquello que Dios había dicho que iba a hacer a través de mí. Porque si Dios lo hubiese entregado antes, quizás hoy no tendría este micrófono. Quizás hoy no estaría en México. Quizás hoy estaría en el mundo. Porque le estaba buscando porque quería el milagro. Porque quería la sanidad. Porque quería que Él hiciera, pero no por lo que Él era en mi vida. No por lo que Él había hecho. No por lo que Él había entregado para mí. Lo estaba buscando por las cosas incorrectas. Jesús dormía porque confiaba. Confía en Dios, iglesia. Confía en Dios. No sé para quién es esta palabra en esta mañana, pero confía en Dios. Confía en Dios. Mantente firme en la palabra que Dios te dio. Cuando los discípulos se acercaron a despertar al Señor, a ir a donde estaba Él, vinieron a reclamarle.
Levántate, que nos hundimos. En otras palabras, ¿dónde estás tú ahora que te necesito? ¿Cuántos de nosotros no lo hemos dicho? ¿Cuántos de nosotros quizás no lo hemos dicho verbalmente, pero la realidad es que lo hemos sentido en nuestro corazón? ¿Y dónde estás tú, Jesús, cuando yo te necesitaba? ¿Y dónde estabas tú? Él sigue ahí. Él nunca se ha ido, pero tu fe está siendo puesta a prueba. ¿Saben algo? El mayor problema que estaba aconteciendo en esa barca no eran las olas de afuera. Era lo que estaba ocurriendo dentro de los discípulos. Porque su incredulidad, su falta de fe, su falta de confianza en Dios era lo que estaba saliendo a relieve. ¿Cómo es posible que ellos habían visto, habían escuchado de Dios, habían estado al lado de Dios, los había visto, lo acababan de ver e enseñar? Porque muchas veces es muy fácil tener teoría, muchas veces es muy fácil tener conocimiento. Pero cuando llega la prueba, cuando llega el momento de la práctica, ahí realmente es cuando se enseña si tú realmente has conocido a Dios. Porque decir yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, yo soy creyente, Dios está conmigo, aleluya, gloria a Dios, eso es fácil. Pero lo que no es fácil es en el medio de la prueba permanecer. Porque los que permanecen son aquellos que han tenido una experiencia con Dios. Son aquellos que saben que el mismo Dios que enseñó, el mismo Dios que hizo milagros, el mismo Dios que tuvo el poder para desde el Antiguo Testamento abrir un mar rojo, dar agua de una peña, hacer descender maná. El mismo Dios que lo hizo ayer lo puede hacer hoy para tu vida y para la mía. Pero necesitamos confiar en Dios. Aquí lo que estaba a relieve era la falta de fe que tenían los discípulos. ¿Dónde está tu fe, iglesia? ¿Dónde está mi fe? No hemos creído en algo hecho por un hombre. No estamos creyendo en una estampita. No estamos creyendo en algo muerto. Estamos creyendo en el creador de los cielos y la tierra. El Dios fuerte, el Dios de poder, el todopoderoso, el santo de Israel. Aquel que sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Tu fe no está puesta en algo. Tu fe está puesta en alguien vivo. Y ese es Jesús. Aleluya, aleluya. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Así que no me hables de las fuertes olas. No me hables del fuego. Háblame de lo que Dios está haciendo en medio de. Porque en medio de Dios está haciendo algo. No pongas tu mirada en las olas. No pongas tu mirada en el viento. No pongas tu mirada en la crisis. Mantén tu mirada en Dios. ¿Ustedes saben por qué Pedro pudo caminar sobre las aguas? Mira, muchas veces criticamos a Pedro. Muchas veces decimos, le faltó la fe, se hundió, quitó la mirada de Jesús. Es verdad. Pero la barca estaba lleno de discípulos. Y el único que se atrevió a decir, si eres tú, dime que yo vaya, yo iré, fue Pedro. Porque Pedro había tenido un encuentro sobrenatural con Dios, donde había ocurrido una pesca milagrosa, donde Dios había hecho algo extraordinario, algo inusual, algo sobrenatural para él. Y él sabía que en Dios había poder. Y aunque cuando él comienza a caminar, él se cae, automáticamente cuando él dice, Señor, socórreme, la mano de Dios está ahí para levantarlo. Pero Pedro fue el único que se atrevió. Por eso luego vemos a un Pedro que su sombra sanaba, porque no tenía miedo a caminar sobre las aguas, no tenía miedo en tiempo de tempestad. A pesar de que humanamente falló como todos nosotros, a pesar de que negó a Jesús en algún momento, a pesar de, sabía que en Dios había poder, sabía que si Dios le decía, ven y camina sobre las aguas, él podía hacerlo. Porque primeramente vio a Jesús venir por encima de las aguas que tanto temor le habían puesto a ellos. Y es que las aguas, la crisis, la tempestad, la enfermedad, que tanto temor tú tienes, está bajo los pies de Cristo.
está bajo los pies de Cristo. Iglesia, tienes autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal, y nada te puede hacer daño. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? En medio de la crisis, de la enfermedad, del diagnóstico, del problema, levántate en fe, levántate en autoridad y reprende todo viento contrario a la palabra de Dios, y bonanza vendrá sobre tu vida. En una ocasión el Señor le dice a Moisés: ¿y por qué clamas a mí? Usa lo que tienes en tu mano. Algunos estamos llorando y no hay nada malo con llorar. Algunos nos estamos quejando. Algunos estamos: Señor, ¿pero hasta cuándo? Y hace tiempo el Señor te ha dicho: usa lo que tienes en tu mano. ¿Por qué clamas a mí si ya yo te di autoridad? ¿Por qué clamas a mí si ya tú tienes una palabra? ¿Por qué sientes temor? ¿Por qué se turba tu corazón si aún has de alabarme? Aún no he terminado contigo. Aún voy a traer bonanza en medio de tu crisis. ¿Saben lo que aconteció? Y con eso vamos a terminar en esta mañana. Cuando Jesús se levantó, cuando Jesús reprendió los vientos, al otro lado lo esperaba aquel hombre que estaba endemoniado. Aquel hombre que necesitaba ayuda urgente de parte del Señor. Tu bendición está al otro lado. Tu liberación está al otro lado. Lo sobrenatural que tú quieres que Dios haga a través de tu vida está al otro lado. En el punto B, en el punto de la espera, en el punto de la crisis, no te vas a quedar. No te vas a quedar, pero sí podemos estancarnos un tiempo ahí. Sí podemos permanecer ahí más de lo que estaba previsto. Bueno, ¿cómo así? El pueblo de Israel no estaba supuesto a demorarse 40 años en el desierto. Pero su murmuración, pero su queja, pero su incredulidad hicieron que su proceso se extendiera. En medio de tu proceso, confía en Dios. En medio de tu proceso, mantén la mirada en la palabra, mantén la mirada en la promesa, mantén la mirada en Jesús. ¿Por qué esta crisis, hermano? ¿Por qué este problema? ¿Por qué esta situación no vino para matarte? Vino para acelerarte en el propósito que Dios tiene para tu vida. Las olas que están batiendo solamente te están empujando al lugar del destino. Las olas que piensas que te van a tragar son aquellas que te van a enviar al lugar donde hay un endemoniado que necesitas que tú llegues. Donde está tu familia que necesita escuchar de Dios. Donde están los enfermos que necesitan sanidad. Las olas que se han levantado te están poniendo en posición para entrar en el tiempo de lo sobrenatural de Dios, en el tiempo del cumplimiento, en el tiempo de la promesa, en el tiempo de ver lo imposible siendo posible a tus ojos, en el tiempo de ver a Dios tapando boca de leones, en el tiempo de ver a Jesús paseándose contigo en medio del fuego del horno, en el tiempo de ver a Jesús diciéndote: ven y camina sobre las aguas, en el tiempo de que Isaías 61 se cumpla sobre tu vida, en el tiempo de que el Espíritu de Jehová está sobre ti, y por cuanto te ungió Jehová, entonces puedes proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Puedes decirle a los presos que salgan de la cárcel. Puedes hablar a aquellos que están cautivos. Puedes ministrar a aquellos que tienen necesidad. Porque cuando tú tienes una experiencia con Dios, tú sabes que el mismo Dios que lo hizo en ti, lo puede hacer contigo, a través de ti, para traer sanidad, restauración a otros. Así que en esta mañana ponte de pie, iglesia. En esta mañana ponte de pie. Y no te resistas en medio del proceso. La tempestad que estás atravesando te va a hacer crecer en la revelación de al Dios que le ha servido. La presencia de Dios está contigo. La presencia de Dios está sobre ti. La presencia de Dios te rodea. Oh, como cuando el pueblo atravesaba como columna de fuego, como columna arriba de ellos todo el tiempo.
guiándolos, mostrándoles, diciéndole a dónde ir. La presencia de Dios no te ha abandonado. La presencia de Dios siempre ha estado ahí. La nube de tu gloria, la nube de su gloria se posa sobre ti. La Shekinah de Dios inunda tu casa. Cuando tú oras, demonios huyen. Cuando tú crees a Dios, cuando tú accionas tu fe, cadenas se rompen. Cuando tú te atreves a caminar bajo la dirección de Dios, algo grande va a acontecer. El proceso no te va a matar. El proceso te va a enseñar a conocer a Dios de una manera que nunca lo habías conocido. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Alabemos al Señor en esta hora. Vamos a adorar al Señor. Si tú estás en medio de este lugar, si tú estás aquí hoy y tú estás en una crisis, si tú estás en este lugar y tú estás en una tempestad, si tú estás en este momento en este lugar y tu barca se está moviendo, si hay cosas que están pasando en tu vida y tú no te puedes explicar, yo te voy a pedir que tú pases adelante. Vamos a adorar al Señor. Si tú estás en un tiempo de tormenta, en un tiempo donde tú dices: Dios mío, ¿a dónde tú quieres llevarme con esto? Yo te invito a que tú pases adelante. Vamos a orar, vamos a adorar, vamos a alabar al Señor. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios nueva fuerza, nueva fuerza, nueva fuerza. Esa mujer que estaba allá arriba con una blusa verde, esta leve tribulación momentánea producirá en ti un mayor y eterno peso de gloria. La mujer de la blusa verde que estaba en el segundo piso, esta leve tribulación momentánea producirá en ti un mayor y eterno peso de gloria. Dios no ha terminado contigo. El proceso no vino a matarte. El proceso no vino a matarte. El proceso no vino a matarte. De armas trae luz a nuestra alma, con su voz y fe nos llaman a la salvación que nos sana. En la pantalla Vida TV, el mensaje de amor se ve. Jesús es quien nos guiará a una vida llena de paz. Encendiendo la llama está, llevando esperanza y más. Con Jesús en nuestro corazón, vivimos en su salvación. Palabras que llegan